Durante décadas, pronunciar el nombre de Brigitte Bardot fue evocar una revolución, no solo cinematográfica, sino cultural, moral y social. Bardot no fue simplemente una actriz famosa, fue un fenómeno que alteró para siempre la relación entre el cine, el deseo y la figura femenina en la Europa de posguerra. Sin embargo, como ocurre con todos los mitos creados a una velocidad imposible de sostener, su ascenso fulgurante llevaba implícito el germen de una caída silenciosa. Ahí comienza el verdadero kitsch, no en la muerte, sino en la imposibilidad de seguir viviendo como símbolo. A mediados de los años 50, Francia buscaba reconstruirse tras la devastación moral y material de la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto emergió Bardot, joven, luminosa, ajena a las rigideces del cine clásico. Su aparición no fue solo estética, fue una ruptura. El público no había visto antes una mujer que encarnara, con tanta naturalidad, una libertad que incomodaba tanto como fascinaba. La cámara no la dominaba. Parecía obedecerle. Esa fue su condena y su gloria. El éxito internacional llegó de forma abrupta. Películas, portadas, flashes, contratos, rumores, amantes, titulares. Bardot se convirtió en un producto global antes de que existiera el concepto moderno de celebridad total. Su cuerpo fue analizado, su voz juzgada, su vida privada diseccionada. La industria la necesitaba eterna, deseable, incansable. Nadie se preguntó si ella podía soportarlo, y durante años ella tampoco. Pero el mito exige sacrificios. A medida que su imagen se consolidaba como símbolo sexual universal, la mujer real comenzó a desaparecer detrás de la proyección pública. Bardot no interpretaba papeles, era el papel, y eso con el tiempo se volvió insoportable. En entrevistas posteriores, la actriz confesó que el cine la había despojado de sí misma, que cada estreno era una invasión y cada aplauso, una forma de encierro. La tragedia moderna no se anunciaba con gritos, sino con cansancio. El abandono progresivo del cine no fue un capricho, sino un acto de supervivencia. Mientras el mundo seguía reclamando a la Bardot eterna, ella empezó a retirarse, primero emocionalmente y luego físicamente. El silencio se convirtió en refugio. Saint-Tropez dejó de ser postal y pasó a ser fortaleza. Allí, lejos de los focos, comenzó la etapa más incomprendida de su vida, la de una mujer que se niega a seguir siendo devorada por su propia leyenda. Desde una perspectiva periodística, este punto marca el inicio del verdadero drama. No hubo escándalo final ni despedida oficial. Hubo algo más inquietante, una desaparición lenta, voluntaria, casi obstinada. Bardot dejó de pertenecer al mundo del espectáculo, pero el mundo del espectáculo nunca dejó de reclamarla. Esa tensión entre una figura pública inmortal y un ser humano agotado es la base de la tragedia que definiría sus últimos años. Con el paso del tiempo, la ausencia se transformó en narrativa. Cada aparición rara, cada fotografía robada, cada rumor sobre su estado de salud alimentó una expectativa morbosa. La sociedad que la había elevado necesitaba ahora explicarse su retiro. Y como ocurre con todos los mitos que envejecen fuera de escena, comenzaron las especulaciones. Decadencia, enfermedad, locura, muerte inminente. La tragedia ya no era personal, se había vuelto colectiva. Bardot entendió antes que nadie que el precio de seguir siendo un icono era renunciar a su humanidad, y eligió lo segundo. Esa elección, incomprendida durante décadas, es el acto fundacional de su kitsch, vivir mientras todos la prefieren congelada en el pasado. Aquí nace la tragedia moderna de Brigitte Bardot. No en un final repentino, sino en el silencio. No en la muerte, sino en la huida. No en el olvido, sino en la imposibilidad de ser olvidada. Si el primer acto de la tragedia de Brigitte Bardot fue el abandono del cine, el segundo fue aún más silencioso y profundo: el enfrentamiento con el envejecimiento. Para una mujer cuya imagen había sido elevada a ideal eterno de juventud,
El paso del tiempo no fue solo una realidad biológica, sino un conflicto existencial. Envejecer, en su caso, significaba traicionar al mito que el mundo había construido sobre su cuerpo. Durante décadas, fue observada, deseada y juzgada como si el tiempo no tuviera derecho a tocarla. Cuando ese pacto implícito se rompió, la sociedad no supo cómo mirarla, y ella, por su parte, decidió no ofrecerse más a esa mirada. Con el paso de los años, comenzaron a circular informaciones cada vez más frecuentes sobre su estado de salud. Hospitalizaciones breves, episodios de agotamiento, dificultades respiratorias, caídas. Nada extraordinario para una mujer de edad avanzada, pero todo amplificado por el eco mediático que rodea a las leyendas vivas. Cada dolencia se convertía en titular, cada silencio en presagio. La salud de Bardot dejó de ser un asunto privado para transformarse en un barómetro emocional de la opinión pública. Sin embargo, la verdadera lucha no se desarrollaba únicamente en el cuerpo, sino en la mente. Bardot nunca ocultó su relación conflictiva con la vida. En múltiples declaraciones a lo largo de los años, habló con una franqueza desconcertante sobre el cansancio de existir, sobre el miedo al sufrimiento físico y sobre su rechazo a una vejez medicalizada. No se trataba de provocación, sino de una postura profundamente personal frente a la pérdida de autonomía. La actriz, convertida ya en figura retirada, expresó en más de una ocasión su desconfianza hacia los hospitales, los tratamientos invasivos y la prolongación artificial de la vida. Estas afirmaciones, sacadas a menudo de contexto, generaron polémica y alarma. Para algunos, eran señales de fragilidad psicológica. Para otros, una forma radical de lucidez. Lo cierto es que Bardot hablaba desde un lugar incómodo, el de alguien que no idealiza la vejez ni la muerte. A medida que su mundo se reducía físicamente, su espacio vital se volvió más cerrado. La reclusión en Saint-Tropez no fue solo una elección geográfica, sino una estrategia de protección. Rodeada de animales, lejos de los círculos sociales y del ruido mediático, Bardot construyó una rutina austera, casi monástica. El contraste con la imagen de la diva glamorosa de los años 50 no podía ser más radical, y precisamente ahí reside el núcleo trágico de esta etapa. El mundo seguía esperando a la estrella, mientras ella intentaba simplemente sobrevivir. Desde el punto de vista psicológico, este aislamiento ha sido interpretado de múltiples maneras. Algunos lo describen como una huida, otros como un acto de resistencia. En realidad, es probablemente ambas cosas. Bardot se negó a envejecer bajo la mirada ajena. Prefirió desaparecer lentamente antes que ofrecer una versión de sí misma que no encajara en la fantasía colectiva. En una cultura obsesionada con la juventud, su vejez se convirtió en un acto de rebeldía. Mientras el público consume imágenes congeladas del pasado, los cuerpos reales continúan deteriorándose. Bardot, que había sido convertida en símbolo, se encontró enfrentando una paradoja cruel. Cuanto más frágil se volvía como persona, más rígida parecía su imagen pública. No se le permitió envejecer con normalidad. Cada arruga era interpretada como una caída, cada ausencia como una tragedia inminente. Así, el envejecimiento se transformó en otro escenario de conflicto. No hubo grandes declaraciones de despedida ni apariciones finales cuidadosamente coreografiadas. Hubo, en cambio, una resistencia obstinada a desaparecer del todo, y una negativa igualmente firme a volver a exponerse. El cuerpo envejecía, la mente se defendía, y el mundo observaba desde la distancia, incapaz de aceptar que incluso los mitos se cansan. En este punto de la narración, la tragedia ya no es solo la de una mujer famosa enfrentándose a su vejez, sino la de una sociedad que no sabe cómo acompañar a sus ídolos cuando dejan de ser útiles como imágenes. Bardot no pidió compasión ni comprensión, pidió silencio. Y ese silencio, paradójicamente, fue lo que más ruido generó. En la etapa final de la vida pública de Brigitte Bardot, la tragedia adopta una forma especialmente moderna.
la de los rumores constantes sobre una muerte que no ha ocurrido, pero que parece anunciada una y otra vez. Este fenómeno, lejos de ser anecdótico, revela una relación profundamente problemática entre los medios, las redes sociales y las figuras icónicas que han decidido retirarse del escenario. Desde hace años, cada silencio prolongado de Bardot ha sido interpretado como una señal alarmante. La ausencia de apariciones públicas, combinada con su edad avanzada y su frágil estado de salud, ha alimentado titulares ambiguos, especulaciones insistentes y, en algunos casos, informaciones directamente falsas. La muerte repentina se convierte así en un relato recurrente, casi esperado, que circula con facilidad en el ecosistema digital contemporáneo. Desde el punto de vista periodístico, este fenómeno merece una lectura crítica. No se trata solo de errores informativos, sino de una lógica de consumo. En una era dominada por la inmediatez, la noticia de la muerte de una gran estrella genera clics, emociones fuertes y una sensación de cierre narrativo. El problema surge cuando ese cierre se anticipa, se inventa o se recicla una y otra vez. Bardot, aún viva, ha sido despedida públicamente en múltiples ocasiones. Este tipo de rumores no nace en el vacío. Se apoya en una idea profundamente arraigada, la de que los mitos no envejecen, simplemente desaparecen. Cuando una figura como Bardot deja de mostrarse, la imaginación colectiva llena el vacío con el final más fácil de comprender: la muerte. En este sentido, los rumores funcionan como una forma de negación del paso del tiempo. Resulta más sencillo aceptar un final abrupto que una vejez larga, silenciosa y compleja. Las redes sociales han amplificado este mecanismo hasta extremos inéditos. Mensajes sin verificar, imágenes antiguas reutilizadas fuera de contexto, frases atribuidas falsamente a la actriz, circulan con velocidad viral. En cuestión de minutos, una suposición se transforma en noticia, y la corrección posterior, cuando existe, nunca alcanza el mismo impacto. Así, la figura de Bardot queda atrapada en un ciclo permanente de alarma y desmentido. Pero más allá del daño informativo, existe una dimensión humana que rara vez se considera. Cada rumor de muerte no afecta solo al público, sino también a la persona que lo protagoniza. Bardot ha manifestado en varias ocasiones su rechazo a este circo mediático, describiéndolo como una violencia simbólica. Ser declarada muerta mientras aún se vive implica una forma de borrado. Se le niega la posibilidad de existir fuera del mito. Este proceso puede interpretarse como una muerte simbólica. A nivel cultural, Bardot ha sido desplazada del presente al pasado, convertida en archivo, en recuerdo fijo. Los rumores no hacen más que confirmar ese desplazamiento. Para muchos, su lugar ya no está en el mundo de los vivos, sino en el de las leyendas concluidas. La tragedia, entonces, no reside en el hecho biológico, sino en la exclusión narrativa. Paradójicamente, cuanto más se retira del espacio público, más se habla de ella. El silencio, lejos de apagar el interés, lo intensifica. Cada día sin noticias se interpreta como un presagio. Este mecanismo transforma la vida privada en una cuenta atrás permanente, una espera morbosa que dice más sobre la sociedad que sobre la actriz. En este contexto, la muerte repentina de Brigitte Bardot no es un hecho, sino un síntoma de cómo tratamos a nuestras figuras históricas, de cómo confundimos información con especulación, y de cómo el mito, una vez creado, se vuelve incontrolable. Bardot no participa en este relato. Lo sufre. Su tragedia moderna consiste en vivir bajo la sombra constante de un final que otros están ansiosos por anunciar. La última gran transformación de Brigitte Bardot no ocurrió en una alfombra roja ni en un set de rodaje, sino en el terreno más resbaladizo de todos, el debate público. Tras su retiro definitivo del cine, Bardot dejó de ser observada como actriz y comenzó a ser juzgada como ciudadana. Ese desplazamiento, del mito protegido a la persona expuesta,
marcó el inicio de una etapa especialmente conflictiva, en la que su voz ya no fue celebrada, sino cuestionada. No se trata de absolver ni de condenar, sino de entender cómo una figura forjada en otro tiempo entra en fricción con los valores del presente. Bardot, que durante años había sido símbolo de libertad, empezó a ser percibida como una figura incómoda. Sus declaraciones públicas, cada vez más escasas pero más contundentes, generaron controversias que eclipsaron por completo su legado artístico. El fenómeno no es nuevo, pero en su caso adquiere una dimensión particular. Bardot habló sin filtros, sin estrategias de comunicación, sin el aparato de relaciones públicas que suele amortiguar los errores de las celebridades contemporáneas. Esa franqueza, que en los años de su juventud fue celebrada como autenticidad, pasó a interpretarse como provocación. El contexto había cambiado, ella no. Las reacciones fueron inmediatas y duras. Antiguos admiradores se distanciaron, sectores del mundo cultural le dieron la espalda, y los medios redujeron su figura a una sucesión de titulares polémicos. La Bardot actriz, la Bardot icono del cine, quedó relegada a un segundo plano. En su lugar apareció una imagen fragmentada, incómoda, difícil de encajar en los discursos dominantes. Para muchos, dejó de ser una leyenda para convertirse en un problema. Este proceso tuvo consecuencias profundas en su vida personal. La soledad, ya presente por elección, se intensificó por exclusión. Bardot no solo estaba retirada, estaba aislada. Las invitaciones desaparecieron, los homenajes se volvieron tímidos o inexistentes, y el diálogo con el mundo cultural se rompió casi por completo. La mujer que había sido celebrada en todo el planeta se encontró hablando desde un margen cada vez más estrecho. Desde el punto de vista humano, esta etapa revela una tragedia silenciosa, la de quien se mantiene fiel a sí mismo aun cuando el precio es el rechazo. Bardot no pidió perdón ni rectificó públicamente. Tampoco buscó reconciliación. Optó por el silencio, por el repliegue, por una vida centrada en causas que consideraba esenciales, aunque eso implicara perder el afecto de una parte del público. En términos narrativos, este gesto puede leerse como orgullo, en términos existenciales, como coherencia radical. La opinión pública, sin embargo, raramente concede matices. La figura de Bardot fue simplificada, reducida a etiquetas. En ese proceso, se perdió la complejidad de una vida marcada por contradicciones, excesos y decisiones difíciles. La sociedad que alguna vez la celebró por desafiar normas, ahora la castigaba por no adaptarse a nuevas reglas. La paradoja es evidente, se le exigió evolución, pero se le negó el derecho a equivocarse. Pone en evidencia un fenómeno más amplio, la dificultad de las democracias mediáticas para gestionar la disidencia simbólica de sus ídolos envejecidos. Cuando una celebridad joven provoca, se la considera rebelde. Cuando lo hace una figura mayor, se la percibe como un vestigio incómodo. Bardot encarnó esa incomodidad hasta el final, pagando con aislamiento lo que otros gestionan con silencio estratégico. Así, la tragedia de esta etapa no reside únicamente en las polémicas en sí, sino en la ruptura definitiva con el público. Bardot dejó de ser un espejo en el que la sociedad quería mirarse. Se convirtió en una figura que obligaba a confrontar contradicciones, límites y responsabilidades colectivas. Y en una cultura que prefiere mitos dóciles, esa es quizá la mayor transgresión, de la idolatría a la incomprensión, del aplauso al rechazo, del centro al margen. Bardot, fiel a su carácter, no buscó redención. Eligió permanecer en silencio, rodeada de su propio mundo, mientras el exterior seguía debatiendo sobre ella. En ese gesto final de distancia se consolida una de las facetas más duras de su Big Kitsch: ser juzgada sin ser escuchada. Llegados a este punto, la tragedia de Brigitte Bardot ya no puede entenderse como un hecho puntual, ni como un desenlace biológico. Desde una perspectiva periodística, el legado de Bardot plantea una pregunta incómoda.
¿Qué hacemos con nuestras leyendas vivas cuando dejan de encajar en el relato que construimos sobre ellas? Durante décadas, Bardot fue una imagen antes que una persona. Y cuando decidió retirarse, el mundo continuó consumiendo esa imagen como si la mujer real no existiera. El resultado fue una disociación profunda entre el mito y la vida, entre la memoria idealizada y el presente silenciado. El cine conserva a Bardot joven, libre, provocadora. Las fotografías, las películas, los archivos audiovisuales siguen reproduciendo una versión detenida en el tiempo. Esa inmortalidad simbólica, sin embargo, tiene un precio. Niega la posibilidad del cambio, del desgaste, de la contradicción. En este sentido, la tragedia no es su envejecimiento, sino la incapacidad colectiva para aceptarlo. El mito no envejece, se rompe. Con el paso de los años, la figura de Bardot ha sido reinterpretada una y otra vez. Para algunos, sigue siendo un icono de emancipación femenina. Para otros, una figura problemática, difícil de reivindicar sin reservas. Esta polarización ha simplificado una vida compleja, reduciéndola a fragmentos convenientes. El periodismo, en su mejor versión, tiene la responsabilidad de recomponer ese mosaico, de devolverle profundidad a una historia que ha sido tratada como caricatura. La verdadera tragedia de Brigitte Bardot no es un final repentino, sino un final prolongado, vivido bajo la presión constante de expectativas ajenas. Ha sido despedida simbólicamente demasiadas veces, juzgada desde titulares y archivada antes de tiempo. En términos culturales, Bardot ha experimentado una forma de muerte anticipada, la del personaje público que deja de tener voz propia.